Bienvenidos a Ponte Técnico, pero no tanto, un podcast donde hablamos de ingeniería, minería e infraestructura sin necesidad de un diccionario técnico. Aquí explicamos lo complejo de manera simple, con grandes invitados y muchas historias que nos ayudarán a entender cómo funciona el mundo que nos rodea. Nuestro objetivo no es solo entretenerte y enseñarte, sino que te vayas con algún dato, consejo o idea que cambie tu forma de ver las cosas. Así que recuerda, ponte técnico, pero no tanto. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ponte Técnico, pero no tanto, un podcast de R&Q Ingeniería, el lugar perfecto para hablar de ingeniería, minería e infraestructura sin la necesidad de un diccionario técnico. Hoy nos acompaña Mariana Concha, ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, con un diplomado en gestión de empresas sanitarias también de la misma universidad, reconocida con el premio a Ingeniera Destacada del Año en el 2019 por la Asociación de Ingenieros Consultores de Chile. Mariana y el agua son una. Es especialista en recursos hídricos y es promotora de la eficiencia hídrica en todo lo que es la minería hoy día. Tiene una amplia trayectoria tanto en el sector privado como en el sector público. Fue subdirectora y después directora nacional de obras hidráulicas y después fue directora general de obras públicas. Y hoy es gerenta corporativa de agua en Codelco, donde su misión es asegurar la disponibilidad y la calidad de recursos hídricos en todas las operaciones de Codelco y minimizar el impacto ambiental y social de la minería. Bienvenida, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Estamos muy felices de tenerte acá con nosotros. Como bien mencioné, tú ya tienes experiencia en lo público y lo privado, ya más de 25 años en el rubro del agua. Y nos gustaría saber cómo llegaste a dónde estás. ¿Siempre quisiste ser ingeniera? Sí, la verdad es que pasé por un periodo que quería ser arquitecto, pero se me pasó rapidito. Y muy al principio quería ser alfarera. ¿Alfarera? Sí. ¡Ah, wow! Es un cambio drástico igual. Cambio drástico, sí. ¿Y qué te hizo como salir del... Ya, el alfarero me entiendo que pudo durar un poquito. Después arquitecta, pero ¿y por qué decidiste la ingeniería? Mira, los años más felices de mi vida los pasé en el campo de mis abuelos, y siempre con uno de mis hermanos hacíamos sistemas de regadío, y apresábamos y todo, pero eran todos en miniatura. Y nos metíamos al barro y todo, y con el agua, y nos dábamos cuenta de la importancia del agua para la agricultura, que es una cosa tan fundamental. Entonces dije, mira, esto me hace sentido, de verdad. Y luego empecé a entender, porque ahí era chica, después empecé a entender lo que hacía un ingeniero civil hidráulico, porque tengo la fortuna de tener un tío que es un ingeniero hidráulico destacado, Carlos Mathiesen, y a raíz de eso me empecé a preguntarle qué hacía, cómo lo hacía, etcétera. Y si bien después seguí un camino completamente distinto al de él, nada que ver, pero me permitió entender la carrera y decir, oye, esto es lo que yo quiero estudiar. Buenísimo. O sea, siempre estuviste un poco ligada al agua y la ingeniería de cierta forma, sin tú saberlo. ¿Y esa fue tu gran motivación de entrar a ingeniería hidráulica? Sí, una vez que entré a la escuela de ingeniería de la Chile, desde el día 1 sabía que iba a ser hidráulica, o sea... o sea, iba nunca ahí. Dudé, nunca dudé. No, muy ingeniera para tu totalmente, ya lo había analizado varios años, hice la perfil, perfectibilidad, factibilidad. ¿Alguna vez pensaste que iba a llegar donde llegaste, a donde estás hoy día, desde que entraste a la universidad? Mira, yo siempre me planteo metas, es como inherente, yo creo, a mi forma de pensar, pero nunca suena muy largo plazo, o sea, suena 5 años. Y me acuerdo cuando entré a Aguas Andinas, había un ingeniero súper pago, una mujer, la Sigrid Stranger, me acuerdo, y yo la encontraba fantástica. Topísima. Entonces, topísima. Y dije, si yo algún día logro llegar a hacer lo que ella hace, me voy a dar por pagar. O sea, Dios me dio todo lo que necesitaba. Todo lo que quería. Cumplí. Y llegué a ese cargo, po. Entonces... Y dije, churra, pero ya llegué. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Muy luego. Muy luego. Justo te iba a preguntar eso, si es que había algún referente femenino en tu entorno que te hubiese motivado como a dar ese salto. Sí, yo creo que siempre hay referentes femeninos importantes. En mi caso, mi primer referente fue mi abuela paterna, que fue una mujer, pasó época súper destacada, fue directora de la radio de la Universidad de Chile, nada que ver porque ella era escritora, pero era una mujer muy fuerte, muy inteligente,
Y luego, bueno, siempre en el camino hay diferentes personas que te van motivando. Mi madre fue siempre súper equitativa, nunca hizo diferencias. Yo tengo 3 hermanos y yo soy la única mujer. Entonces, igual para la época no es tan común no, que sea tan equitativo. no, mi mamá era súper moderna, es muy moderna y eso o sea, le estoy súper agradecida porque me hizo ver que yo era igual a todos los demás. Nunca sentí Ni una diferencia. ni una diferencia. De Como hecho, yo tiene creo que que los ser. primeros casos de machismo los empecé a sentir ya más arriba, fíjate. Me imagino, o sea, Sí. igual es un rubro más, así bien hemos avanzado, igual sigue dominado un poco por Por los hombres. los hombres, entonces me Sí. imagino que ahí obviamente te topaste con... Sí, claro, en la universidad, en la carrera de construcción, o sea, en la rama de construcción, teníamos unos ramos de construcción, y ahí era súper fuerte. Heavy. Heavy, no, era ¿Cómo superfuerte. cómo lo llevaba ahí? Bueno, primero me daba rabia, me acuerdo que Enojada. lo quería fulminar al profesor con la mirada, pero al final siempre la receta que apliqué fue mucho esfuerzo y Ya de- tratar de ser mejor que los demás, en el fondo, en el sentido de rendimiento, de rendir. Claro, y, que de alguna forma como taparle la boca a Claro. los que de alguna forma te están Sí. poniendo las barreras. Claro, yo creo que esa es, y yo creo que la receta para mucha gente, porque no solamente está el tema de género, está el tema de origen, Muchos. hoy día el tema etario, hay mucha discriminación en la gente mayor, el tema de origen también racial, Sí. o de que si eres no sé, sudamericano de otra parte, también te discriminan. Entonces, yo creo que siempre la receta es la misma en todas esas situaciones, que es, bueno, trabajar duro y demostrar que tú eres tan bueno como los demás, ¿no? Machacar. Machacar, sí. Oye, ¿y tienes algún recuerdo de tu primera obra o tu primer, cuando entraste a trabajar y cuál es tu mayor aprendizaje que recuerdas de esa experiencia o alguna anécdota que recuerdes de tus primeros proyectos o tus primeros trabajos? Sí, bueno, recién partiendo me acuerdo que tuve la suerte de trabajar en un proyecto que se estaba terminando en minería, en Relave, el área de Relave, en esa época Geotécnica Consultores, que después ahora es Arcadi. Ujú. Y llegué a un grupo súper de alto rendimiento, muy buenas personas, y me dieron la posibilidad de entrar a trabajar a full. ¿eh? Y me tocó diseñar, era un proyecto de Relave, y era una solución que había que diseñar de pérdida de energía desde una parte alta a llegar con el agua con una velocidad no mayor que algo abajo. Ya. Y me tocó diseñar eso con hidrociclones, bueno, bien técnico. Y fue Bien tan- parecido a tu riego cuando eres chica. Exactamente. Oye, me encantó, lo encontré tan entretenido y fue súper, yo creo que ese que fue mi primer trabajo concreto. Actué antes, había estado en la dirección de riego en esa época, después se pasó a ser dirección de obras hidráulicas. Y claro, hice cosas muy lindas ahí, pero eran más pedacitos. En cambio, aquí Claro, un proyecto fue completo. claro, hacer una parte bien importante dentro de este proyecto minero grande, así que estoy muy agradecida de esa época de la oportunidad que me dieron. Y bueno, después se van sucediendo, por ejemplo, me tocó diseñar, después entré en Ayala y Cabrera, y me tocó diseñar el proyecto, la bocatoma de Coya, que se la había llevado una crecida, y ahí está la bocatoma de Coya y hasta el día de hoy. Y ahí Así estabas que- tú. Y sí, yo diseñé, me tocó, era, bueno, una cosa anexa dentro de un proyecto grande que estaban haciendo de rehabilitación luego la crecida. Y yo diseñé la bocatoma, estoy como súper orgullosa Me que está la imagino que sigue bocatoma ahí. hasta el día de hoy. Sí. Oye, ¿tienes algún recuerdo o de alguna persona, alguna experiencia que haya marcado tu camino profesional? Así que tú dijiste un antes y un después de esa experiencia o esa persona. Sí, yo creo que marcó mucho mi vida, digamos. Bueno, como dije, el trabajar junto con Sigrid, que que era una gerencia paralela, no era la mía, pero yo creo que era una persona realmente muy destacada. No sé si todavía estará trabajando o no, muy inteligente. Después trabajar con Alejandro Grilli, que es un ingeniero civil hidráulico, que lo había conocido en la universidad, pero después me invitó a trabajar con él en su grupo en Aguas Andinas. Y aprendí mucho con él, era una persona con un conocimiento amplio, que era capaz de hablar tanto de cosas matemáticas como de cosas súper prácticas, y fue muy bonito trabajar con él. Y hasta el día de hoy mantenemos una muy bonita relación. Qué bueno. Sí. Es importante igual tener gente como que de alguna forma te inspire
y como que te inspira a llegar más allá y que te Sí. enseñe, me imagino. Sí. Qué bueno que hayas tenido gente así en tu vida. Bueno, ahora nos vamos a mover un poco más a la parte más técnica, Ujú. ¿ya? Entiendo que tu cargo actual, tú te encargas de planificar, gestionar y optimizar el uso de agua en todas las operaciones mineras de Codelco. Pero para una persona como yo que está escuchando este podcast, ¿tú nos podrías explicar así, en simples palabras qué es lo que tú haces en tu día a día? Sí, lo que hago es preocuparme de tener una ruta e implementar esa ruta para que, por un lado, nunca le falte agua a los negocios mineros de Codelco y, por otro lado, que protejamos todos los cuerpos de agua que nos rodean, Perfecto. sean fuentes o no, protegerlos en el fondo, para hacerlo bien, hacer un negocio que sea sostenible y sustentable. Ese es, como muy en resumidas cuentas, Perfecto. lo que hacemos. ¿Ah? ¿Por qué es tan importante hablar de agua en la minería y cuál es el verdadero problema que hay con el agua hoy día? Bueno, es fundamental porque no puede haber minería sin agua. O sea, tú necesitas en todo el ciclo de producción, necesitas agua, desde el camión que tiene que ir a retirar el material en el rajo, por ejemplo, o dentro de la mina subterránea, y hay que entonces, por ejemplo, abatir polvo o controlar el agua que escurre dentro de la mina y gestionarla. Hasta después el chancado, por ejemplo, echas en la misma mina, en rajo, por ejemplo, echas el material al chancado, no se puede chancar sin agua. Tú vas usando, en todo el proceso moliendo vas Hay usando agua. Luego en la concentradora o en la lixiviación, cualquiera sea el proceso, necesitas agua. No puedes hacer ningún procesamiento del mineral sin agua. Se le agregan cosas, pero necesitas agua, es fundamental. Y luego viene todo el desafío de disponer los residuos. Y esos residuos se trata de hacerlo de la forma más eficiente, es decir, recircular lo más posible. Hoy día la minería se recircula alrededor de un 74% del agua que usa. Cuando, solamente para, Mm. como es, tratar de explicarle a todos, cuando hablas de recircular, ¿qué significa? Significa que yo, por cada litro que uso, de demanda, digamos, de agua, 0,74 litros, ¿ya? O sea, un Sí, sí. 75% es agua, lo vuelvo a meter a mi proceso. Se vuelve a usar. Se vuelve a usar. ¿Ah? Entonces lo uso ya sea en cualquier parte del proceso. ¿Ah? ¿Y cuál es el verdadero problema que hay con el agua? Y el problema que hay con el agua, primero, es que es escasa. Es decir, por supuesto, la minería, si tú la comparas con la demanda de otras industrias, es menor Ujú. a nivel global, a nivel país. Pero si te vas a las regiones donde hay más escasez, como por ejemplo la región de Antofagasta, que está el desierto más árido del mundo, el porcentaje de uso de la minería puede alcanzar cerca del 50%. Ah, ya. Entonces, Es significativo. muy gravitante, claro. Entonces ahí nosotros y toda la minería estamos trabajando para generar el menor impacto posible y no competir con los usos humanos Claro. o de subsistencia. Entonces tenemos programas de suministro que, primero que todo, aseguran el suministro a todas las comunidades que están cercanas. Nosotros, por ejemplo, no podríamos operar si no estuviera resuelto el suministro para todas las personas que están cercanas. Y ayudamos a comunidades que son más lejanas, también las ayudamos en diseños de sistemas, en resoluciones de saneamiento, porque todavía hay mucha precariedad en los sistemas de suministro rural, tanto a nivel de suministro como a nivel de reutilización, de tratamiento y reutilización de sus aguas servidas, que es una oportunidad. Claro. ¿No es cierto? Así que por eso es importante, o sea, tú no podrías operar en una cuenca donde las comunidades no tienen agua Claro. para la bebida. O sea, tendría un No hace incendio sentido. ahí Sí, inmediatamente. ahí mismo. Hay distintas... se habla del agua continental, del agua subterránea, el agua de mar. ¿Tú nos podrías decir las diferencias a grandes rasgos de las que tú consideras más importantes, como para que nosotros sepamos un pequeño glosario? ¿A qué se refiere el agua continental, el agua subterránea, el agua de... Bueno, el agua de mar obviamente es de mar, pero algún glosario así pequeñito antes de seguir para Sí. ver las diferencias de los tipos de agua, de dónde sacan agua? No, claro, no tiene la gente por qué saberlo. A ver, nosotros, bueno, cuando cualquier industria, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de abastecerse con agua continental, que significa agua antes de que caiga al mar. Los Significa ríos. los ríos, las aguas subterráneas, las aguas subsuperficiales, que son esas aguas que afloran naturalmente, pero que vienen
en la capa como justo debajo de la superficie, los lagos, en fin. Hay una gran cantidad de tipos de cuerpos de agua. En general la minería se abastece de aguas superficiales y subterráneas. ¿Ah? Eso es cuando se trata de aguas continentales. Y hoy día la minería está creciendo. Hoy día más o menos un 33% del agua que se utiliza en minería proviene de agua de mar, y se proyecta que al 2032 más o menos va a ser el doble, va a ser un 66% de agua de mar, ¿no es cierto? Y un 33% de agua continental. Ahora, de esa agua continental, no toda es agua dulce. Es decir, no toda compite con el uso humano, incluso con la preservación medioambiental, porque existen cuerpos de agua muy salobres que no tienen ni siquiera servicios ambientales. ¿Ah? Existen, por ejemplo, acuíferos que son completamente salobres y tienen una alta salinidad. Entonces, y además están subterráneos, o sea, no afloran. Y esos cuerpos de agua no dan ningún servicio ambiental. Entonces, constituyen una oportunidad. Me imagino. Para hacer esa operación y ser más competitivos, porque debemos recordar que Chile compite con otros países en la producción de minería, en lo que sea cobre, sea hierro, no sea oro, lo que sea que se produce. Entonces, es muy importante para Chile que llegar con un precio que sea que pueda entrar al mercado, ¿no es cierto? Porque si no le van a comprar a otro. Esto es un commodity, eso quiere decir que no se distingue mucho su origen. ¿Ah? Sí. Entonces, por lo tanto, es importante buscar formas que sean sustentables, que sean sostenibles, pero al mismo tiempo que te permitan competir. Ser competitivo. ¿Ah? Por el bien de todos los chilenos. Me imagino. En términos simples, ¿qué es la desalinización y cómo funciona? La desalinización es el proceso mediante el cual tú a una fuente de agua que es salina, que en este caso generalmente es de mar, pero por lo que entiendo también puede ser las subterráneas que estabas recién mencionando. De hecho, tenemos muchas plantas de osmosis inversa, que son desalinizadoras, en continentes, porque justamente aprovechamos agua salina. Sí, bueno, lo que se hace es que se pasa la tecnología actual, hay distintos tipos de tecnología, pero la más usada actualmente es la de osmosis inversa, y lo que hace es que mediante la inyección de mucha presión logras que el agua pase desde mayor concentración a menor concentración de sales, ¿ya? Entonces, lo que haces es que un agua que tenía 35.000 partes por millón, por ejemplo, de salinidad, pasa a prácticamente cero, ¿ya? Y a cero de todo, porque se filtra cualquier elemento, pues las sales son muy finitas, por eso la única forma de sacarlas del agua es a través de este proceso que pasa el agua por unas partículas tan pequeñas que son capaces de separarlas. Unos poros tan pequeños que son capaces de separarlas de ahí. Entonces, no solamente se sale la sal del agua, sino que también se extrae cualquier otro elemento que pudiera estar, una bacteria, cualquier elemento, que siempre son de mayor tamaño que las sales. Y pregunta, ¿pero las subterráneas tienen más de estos componentes que son distintos a la sal que la que viene de mar, o vienen igualmente contaminadas? Las tienen sal, tienen sulfato, pueden tener carbonatos, pueden tener nitratos, distintos componentes, pero lo más frecuente en las aguas del norte, que es donde está la mayor parte de la minería, son sulfatos y cloruros. Eso es lo más frecuente. Y esta agua, después que sale a través de la tecnología que hoy día más se usa, que es osmosis inversa, ¿ya puede ser usada como para consumo humano o solamente está más destinada a la industria, en este caso la minería? Hoy día la norma de agua potable no establece ningún tipo de restricción para el uso de la desalinización, del agua desalinizada en suministro de agua potable. ¿Por qué? Porque lo que establece son los niveles máximos que pueden haber de sustancias para proteger la salud. A la norma de agua potable no le interesa cuál es el origen del agua. Perfecto. Lo que le interesa es que la gente no se pueda tomarla, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, en general, siempre no se ha comprometido que el uso de agua para desalinización
sea para agua potable, no porque el agua tenga ningún problema, sino porque al agua potable se le agregan sustancias Perfecto. que tienen que ver con políticas públicas de salud pública. Por ejemplo, agregarle flúor para los dientes, para proteger los dientes. ¿Ya? Esos son tipos de aditivos. Entonces, por ejemplo, en Europa lo que se hace es que se acondiciona el agua luego de ser desalinizada Para que sea de consumo humano. Y sobre todo para darle una sensación parecida a las personas, ya. porque aquí hay un tema muy cultural. Sí, sí. No es que le vaya a hacer mal a la gente su consumo, sino que esperan tener un agua que tenga un sabor parecido, que Que tenga sea lo mismo que están acostumbrados. que al están final. acostumbrados. Pero ¿ya? en estricto rigor podría funcionar. Podría funcionar perfectamente. Y con los residuos que quedan de la salmuera, lo que queda, ¿hoy día existe algo en Chile como para hacer algo con eso? Sí. A ver, existen diferentes tecnologías. De hecho, en el mundo hay tecnologías que van desde evaporar la salmuera, el rechazo, ¿no es cierto?, del tratamiento. Y el rechazo de la osmosis inversa es de aproximadamente un 50%. Es un pelín más del 50%. Y por lo tanto es un tema. Entonces, algunas operaciones lo que hacen es que pasan varias veces por varias plantas y van combinando de tal manera que al final reducen ese rechazo en un buen porcentaje. Pero siempre te queda una parte. Entonces, esa parte para tratarla tienes la opción de evaporarla, Ya. o sea, una alternativa. Tienes otra opción de depositarla, llevarla en camiones aljibe y depositarla en algún lugar que tenga una condición de salinidad similar, ¿ya? Perfecto. Entendiendo que tú lo único que estás haciendo es retirarle la sal que ya traía el agua, no es que tú te estés agregando Inventando, claro. nada. O sea, la gran mayoría de los tratamientos hoy día de osmosis inversa hacen un preacondicionamiento, pero son sin aditivos, y si llegan a tener aditivos son muy menores, ¿ya? Entonces, normalmente es bien inocua, es una concentración. Entonces, tú lo que tienes que preocuparte es que ese cuerpo de agua esté recibiendo condiciones muy similares a las que tiene ya el cuerpo de agua. En Como cuanto para a no la alterar fisicoquímica. No alterar su calidad. ¿Qué tan eficiente es hoy día el proceso de desalinización en Chile? Yo entiendo que cada vez se está usando más, hay más proyectos. ¿Cómo lo ves tú en plano general y qué tan lejos estamos comparado a otros países? A ver, estamos en una curva ascendente, yo diría exponencial, del aumento de proyectos de desalinización, pero que afortunadamente va acompañado de un mayor ordenamiento, digamos, y mayor coordinación. Por ejemplo, tenemos ya una guía, ¿no es cierto?, para el desarrollo de proyectos desde el punto de vista ambiental, que ayuda a ordenar un poco. Antiguamente no teníamos una guía para la tramitación ambiental, entonces dependiendo... Era como un abismo. Claro, dependiendo del revisor, tú te encontrabas un tipo de estudios o otro tipo de estudio y era muy difícil cumplir con los requisitos. Ahora está un poquito más estandarizado, me imagino también. Exacto. Porque es algo que se está usando en todo el mundo, hay una crisis hídrica en todo el global. mundo, claro. Después, otro tema que se ha ido, respecto al cual se ha ido avanzando es en cuanto al monitoreo y la transparencia en el uso de plantas desalinizadoras. Hay muchos mitos respecto al uso de plantas desalinizadoras. Hay mucha gente todavía que cree que una planta desalinizadora le va a ir a contaminar su Yo sé, hay borde mucho mito costero, respecto ¿no a es eso, cierto? por eso creo que es importante como hablar del... Sí. Bueno, lo primero es que buena parte de este mito proviene de que originalmente las plantas desalinizadoras estaban muy asociadas a otros procesos industriales. Por ejemplo, a plantas térmicas, plantas de generación térmica que necesitaban agua desalinizada para sus procesos de enfriamiento. Entonces, cuando echaban el rechazo, estamos hablando antes del decreto 90, es decir, cuando no estaba regulada la calidad de las descargas a cuerpos de agua públicos, ¿ya? Entonces, en esa época se descargaban, por ejemplo, restos del agua de enfriamiento que podían tener por contaminación de los sistemas mecánicos, podían tener restos de aceite, claro, o cosas de ese tipo, se descargaban directamente al mar. Entonces tú podías ver un agua más turbia, más contaminada. Entonces la gente empezó a pensar que la desalinización producía contaminación del agua. Perfecto. Pero no tiene nada que ver. Hoy día
no solamente se verifica que no se descargue agua contaminada, sino que se verifica que la temperatura sea adecuada, que en un cierto, porque claro, tú descargas si la salinidad es de 35 ppm a nivel de mar, ¿no es cierto?, más o menos en promedio, la descarga va a ser el doble, ¿no es cierto? Sí. Porque le quitas a la mitad y lo concentras en el 50%, es el doble. Entonces vas a descargar 70.000 ppm. Pero fíjate que tenemos la fortuna en Chile que la agitación que produce el propio mar, porque nosotros tenemos un mar muy... que es bien poco pacífico, Sí. a pesar de su nombre, es muy turbulento. Entonces ya a los 5 metros de la descarga ya tienes Ya tiene agua con el- una salinidad muy, muy parecida a la natural. Y eso se puede monitorear en sistemas de sensores que te obliga a poner la autoridad. La autoridad es muy exigente. Y hoy día lo bueno es que esa información empieza a estar disponible para toda la todos. gente. Y eso es muy importante. La gente necesita saber lo que está pasando. Me Tiene imagino, toda la sí. razón. Tiene toda la razón. O sea, si estoy pescando ahí en la costa, por supuesto quiero saber que no me están contaminando. Obvio, y que va a afectar a los a pescados. los pescados, y si me voy a bañar, que no me voy a enfermar de algo por estarme bañando ahí. Sí, Tiene muy toda importante. la razón la gente. Bueno, Mariana, ¿por qué son tan caros los proyectos hídricos relacionados a la desalación acá en Chile, al menos? Bueno, me imagino que en el mundo también deben ser caros. Sí, bueno, hay que pensar que detrás de cada metro cúbico que se produce, y voy a hablar solamente del metro cúbico a nivel de costa. Ajá. Tienes que pensar que primero hay que hacer una obra de captación, y esa obra de captación se tiene que desarrollar aproximadamente 500 metros más adentro, en un tubo que tiene que tener el doble de capacidad para lo que tú necesitas producir. Es decir, si necesitas producir 1.000 litros por segundo, necesitas tener un tubo de 2.000 litros por segundo. Eso se hace, imagínate, a una profundidad importante. Después luego probablemente te va a tocar atravesar la carretera. Tienes que hacer un pozo, que es una tremenda obra de infraestructura para tener una superficie de agua que te permita bombear esa agua hacia arriba. Luego tienes que tener la planta misma, que son varios procesos de acondicionamiento del agua. Primero un pretratamiento, después viene la osmosis inversa propiamente, después viene el reacondicionamiento del agua para que las tuberías hacia aguas arriba no se deterioren. Su pH se acondiciona para que no se deteriore el sistema hacia aguas arriba. Y un estanque de almacenamiento de agua producto, llamemos. ¿Ya? Y luego está el rechazo, que tienes que tener otro tubo que permite descargar el agua, quizás a 500 metros o quizás un poco más cerca, depende, y más todo el sistema de monitoreo, más las instalaciones para las personas que operan. Una gran O infraestructura. sea, es una infraestructura gigante. ¿Y después eso, del agua, después transportarla también es caro o es solamente la infraestructura? No, después depende de a qué cota y a qué distancia tienes que transportar el agua. A nivel de costa hay que considerar que más o menos fluctúa entre 0,6, lo más barato, habría que revisar esos números, hasta $1 aproximadamente por metro cúbico. Eso es lo que cuesta y depende de la escala del proyecto, de muchas cosas. Luego, tú tienes que pasar a elevar esta agua, ¿no es cierto? Y normalmente la infraestructura de elevación, si tú ya te vas a 3.000 metros de elevación, que es donde está la minería más o menos, esa elevación te puede significar multiplicar ese valor por 10. Me imagino. O por 7. Depende de la ubicación, de la distancia, de muchos factores, pero puede ser entre 6 veces hasta 10 veces ese valor, dependiendo del lugar. Y de eso, más o menos, más del 70% son, si vas a CAPEX, es por el sistema de elevación y transporte. Y luego, si te vas al OPEX, también el 70% es energía. Ah, ya, sí, me imagino. ¿Ya? Claro, hay una Para que componente de funcione. energía sumamente importante. Por lo tanto, es una gran infraestructura con una gran cantidad de energía que se Pero con consume. un gran impacto positivo que se necesita. Positivo, sumamente positivo, porque eso ha permitido, primero, que se viabilicen proyectos que si no era imposible que se viabilizaran, así que aumente la cantidad de minería sin generar más impacto, y luego que fuentes de agua que estaban en explotación dejaran de ser explotadas y permitiera que se pudieran recuperar, Claro. ¿no es cierto?, esos cuerpos de agua y eventualmente pasar a un uso minoritario, pero de
pueblos originarios, comunidades Necesario, al cercanas, final, sí. etcétera, etcétera. Respecto como al recurso hídrico, como sin solamente pensar en minería, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del abastecimiento hídrico en zonas de escasez hídrica extrema como en el norte? Considerando que en un contexto global que sabemos que hay una escasez hídrica importante. ¿Cómo ves tú el futuro del abastecimiento del agua hoy día? A ver, creo que primero que todo va a haber una intensificación de la eficiencia, porque lo primero que hay que hacer siempre es ser eficiente. Es mucho más barato ser eficiente que cualquier otra fuente no convencional, digamos. ¿Ya? Luego está el reuso. Es decir, reutilizar las mismas comunidades es como impresionante que no se reutilice el agua en zonas con tanta escasez hídrica, que no tenga sistemas de tratamiento. ¿Y tú crees que eso es como porque no hay suficiente conciencia? Yo creo que una parte es eso, que no hay suficiente conciencia y por lo tanto las mismas comunidades no presionan lo suficientemente a sus directivas y a sus autoridades, porque también uno tiene que poner de su parte. Obvio. Si al final tú todos tienes una somos parte PR, del... claro, si tú tienes un sistema de agua potable rural, tú lo que deberías hacer es generar una organización que se conduzca, se autoconduzca hacia un tratamiento de aguas servidas, ¿no es cierto? Y su reutilización. Pero ya, si no eres capaz de hacerlo tú como comunidad, el Estado, ir a pedirle al Estado ayuda, ¿no es cierto? Porque si es una comunidad muy pequeña, con muy poco profesionalismo, con poco conocimiento, con pocos recursos, entonces ir a pedirle al Estado que te apoye. Y el problema es que el Estado tiene muy pocos recursos. La verdad es que en los temas de agua ha sido todavía eternamente postergado. Si tú ves, sigue ahí pendiente la ley de darle una orgánica razonable al agua, la famosa subsecretaría de agua sigue pendiente, pasa por muchos gobiernos de distintos lados y no se ha resuelto el problema. Así que no es un tema de orientación política, es un tema de darle importancia de verdad al tema del agua. Recién, por fin ya el MOP tiene claridad, gracias a la modificación de la ley, de que puede dedicarse a hacer concesiones de desalación, ¿no es cierto?, y de suministro de agua para fines mixtos, porque tiene que haber un interés público, pero para fines mixtos, es decir, privados y de interés social. Y eso probablemente va a generar un impulso muy grande a resolver estos problemas, ¿ya? Pero el reuso es un tema que realmente todavía requiere mucho apoyo por parte del Estado y de la propia sociedad. Yo creo que falta conciencia de la importancia del reuso. Yo creo que eso es un tema, no, me acordé cuando yo estudié afuera un tiempo y tenía unas compañeras que eran de China y la profesora hablaba de la escasez hídrica y me acuerdo que una compañera que era de China dijo, en China no hay escasez hídrica, así que yo me voy a volver a China, porque obviamente acá era en Australia. Acá en Australia puede que se le acabe el agua, pero a nosotros no se nos va a acabar. Y mi profesora como, se nos va a acabar a todos. Claro, sí. ¿Cómo no se te va a acabar? Si al final, mientras crezca la población... Pero yo creo que hay mucha falta de conciencia, o sea, en base a mis conocimientos. Pero... No, totalmente. Baja conciencia y además que hay dos tipos de escasez, porque está la cantidad y también está la calidad. Es decir, tú puedes tener un agua al lado, pero si es un río salado, como los ríos salados que tenemos en el norte, no puedes hacer nada con eso. O sea, no pueden beber los animales, no puedes cultivar. No sirve para el consumo humano. Exactamente. Al final. Y bueno, volviendo a las tecnologías, hablamos de desalación, hablamos de reuso. ¿Existe otra tecnología como para este glosario que estamos armando de agua? Bueno, existen, sí, muchas tecnologías. Bueno, de partida, cuando hablamos de agua de mar, no todo tiene que ser desalación. Hay mucha minería con agua de mar directa, es decir, se hace un pretratamiento por los sólidos suspendidos y ese tipo de cosas. Pero no al nivel de una osmosis inversa. Exacto. Y el tema es que son viables totalmente los usos de agua de mar directa en proyectos que se llaman greenfield, es decir, proyectos nuevos que no tienen una interferencia con la operación. Y ahí sí son competitivos y se puede hacer y no hay ningún problema, tanto para lixiviación como para concentración. Pero en proyectos brownfield, es decir, que son proyectos que están operando, donde tú quieres cambiar una planta concentradora, por ejemplo, de agua dulce a agua salina, es muy difícil poder hacerlo porque tienes que parar el proceso y hacer una mejora de la infraestructura muy grande, una inversión muy grande, importante, durante mucho tiempo. Entonces, el costo es sumamente elevado. Termina siendo más rentable hacer desalación que hacer uso de agua de mar directa.
O sea, de las tecnologías que hoy día existen, ¿cuál considera la más prometedora para enfrentar la crisis hídrica? Yo creo que definitivamente es la desalación, Ya, porque hay un factor súper importante, que es que no es viable pensar que tú vas a resolver el problema y no le vas a ayudar a las comunidades cercanas y no les vas a dar ni una gota de agua a esas comunidades cercanas que a lo mejor no tienen cómo abastecerse. Entonces, en algunos casos tú vas a poder entregar agua de fuentes que tienes, ¿no es cierto? Pero en otros casos no hay fuentes. Es un proyecto que se instala en el desierto, no tiene agua para darle a las comunidades. Entonces, la única manera de poder entregarle agua a las comunidades es mediante la desalación, ya sea a través de su propio proyecto o a través de a lo mejor una planta desaladora pequeñita, especialmente para darle agua a esos. Ahora, y en ese sentido, hay opciones que son muy interesantes a pequeña escala. Sí. No sirven para la minería porque son a muy pequeña escala. Pero sirven sí, como para consumo humano. Exactamente. ¿Y sirve para la agricultura? Normalmente el precio del agua es muy alto. Hay que pensar que a nivel de costa estamos hablando de cerca de $1. Y hay que pensar que negocio agrícola normalmente necesita entre 0,7 y 1 litro por segundo por hectárea. Y no rinde eso, una hectárea, no rinde esa cantidad de plata a nivel actualizado, digamos, de $1 por hectárea. Claro. Entonces estás al límite de los más altos rendimientos de la agricultura. Y la agricultura hoy día, si la minería representa un 30% de la agricultura, ¿es el 70% que es restante o es menor el uso del agua hoy día? Claro, según lo que pasa es que en ese número 70% están tomando solo los que se riegan con canales. Ya. Hay todo un porcentaje bastante alto que se riega por lo que se llama por rulo, así que es por lluvia. Ya, sí. Pero sí, bueno, si nos quedamos con ese valor del 70%, en el norte no debería haber agricultura más que aquella que tenga que ver con el uso de autosubsistencia o primores, ¿no es cierto? O sea, cosas que en otras partes de alto del país rendimiento. que sean más propicias o estén más preparadas. Lógico, porque el costo social que tienes detrás de eso es tremendo. Ahora, hay un factor cultural que hay que preservar. Entonces, por eso la autosubsistencia es súper importante. Claro. Los pueblos originarios que han desde generaciones, siglos, haciendo una bebida de animales, haciendo un pequeño cultivo de una chacra, una hortaliza, eso sí hay que mantenerlo, por supuesto. Pero ir a hacer un gran negocio de agricultura, hectáreas y hectáreas de producción, si no eres capaz de pagarlo, claro, no puedes instalarte ahí. Bueno, gracias por toda esta parte técnica que aprendimos mucho de agua. Nos queremos mover a algo un poquito más personal. Y me gustaría hablar un poco de la resiliencia, ¿ya? ¿Alguna vez sentiste que ibas contra la corriente por ser mujer en una posición tan técnica o tan arriba? ¿Y cómo enfrentaste esos momentos? Muchas veces. Muchas veces. Ahora, nunca... Yo soy porfiada, soy muy porfiada. Entonces, machaca y porfiada. Machaca y porfiada. Ya, entonces, pero una buena combinación parece. Sí, pero yo en fondo cuando veo que no me escuchan, porque el problema más grande de las mujeres es que normalmente una mujer empieza a hablar y se ponen a hablar. Sí. Es como que no existe. Y en cambio un hombre se pone a hablar y los demás se callan. Entonces yo durante mucho tiempo pensaba, ¿será que no? ¿Será que son sordos? ¿Son sordos? ¿O será que digo las cosas mal? ¿O será que lo que yo digo es poco interesante? Y de repente empecé a conversar con otras mujeres y a preguntar, oye, ¿cómo lo ven? Incluso llegué al nivel de grabar las conversaciones. ¡Ah, wow! Y a una... Pero como para estudiar, como ¿por qué no te escuchaba? Por supuesto. Yo pensaba que era un problema mío, definitivamente. Entonces, yo, le pedí a una persona que me hacía coaching. Le dije, oye, ayúdame porque yo veo que a mí de repente siento que no me escuchan y me pasa muchas veces, o sea, que no me escuchan. Y entonces me dijo, ya, muéstrame las grabaciones. Por supuesto, confidencial y todo lo demás. Y yo pedía permiso para grabar la reunión. Me imagino. Bueno, total que... y me decían, no, es el fenómeno de ser hombre o mujer, ¿no? Esto se llama machismo. Y es que se ponen a hablar y simplemente no te escuchan. Y no es a propósito, no es que esa persona diga... no es que tengan algo personal contigo, es algo cultural tal vez. Es cultural, es algo pasa en la cabeza de los hombres aprendido que
a lo mejor porque está el macho al otro lado, que hay que defenderse, no sé, le ponen atención. En cambio, con la mujer se relajan y no la escuchan, es simplemente eso. Y frente a esos momentos, ¿qué te ayudó a mantenerte firme? ¿La parte más técnica, tu experiencia o algo más emocional? ¿Qué es lo que como que...? Mira, yo creo que esta cuestión es un camino permanente de perfección. Yo seguro que tengo muchas cosas que corregir, pero lo mío es insistir, insistir, insistir. O sea, y nunca perder... No rendirse y tomárselo con andina. Pero también creo que tiene que ver con que igual confías en lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo. Totalmente. Eso se lo debo a mi mamá. Porque mi mamá siempre nos convenció de que todos éramos iguales y que no había ningún problema y que en el fondo si tú sabías de lo que estabas hablando, si tú habías estudiado, si habías hecho tu tarea... Si estáis seguro de lo que estabas diciendo... Tenías derecho a que te escucharan y a plantear tu punto de vista. Y por supuesto tú puedes estar equivocado. Lo único que es tu deber es que te escuchen. Si después no te hacen caso, tú ya cumpliste claro. con tu deber igual profesional. Es difícil, o sea, lo pienso como insistir, como ¿cómo logras no como echarte a morir? Como ya no me escucharon, como qué rabia, ya, chao. Yo creo que lo porfiaba. Son los genes. Son los genes. Tengo abuela descendiente vasco, yo creo que por ahí tengo esa abuela que era... Pero eso te ha ayudado harto a mantenerte mucho. Ahí firme. Sí, ser firme en eso. Y además sentir responsabilidad. Yo creo que yo me siento súper responsable del rol que tengo. Entonces siento que yo no puedo defraudar a mi organización, a mi país. En Codelco tenemos el sentido de que estamos trabajando para Chile. Sí, es súper fuerte el propósito. Nosotros tenemos el propósito de hacer una minería que sea el pilar del desarrollo sostenible de Chile. Y eso significa generar lucas en forma sostenible para hospitales, para escuelas. Entonces, si tú tienes tan claro ese propósito, tú dices, no puedo... Si veo que hay un error, que hay una cosa importante, no me puedo quedar callada porque es mi deber levantar este riesgo, levantar esta oportunidad, en fin, aportar en esto. O sea, qué lindo es vivir con un propósito, creo. Sí, como que eso igual es un motor a no echarte a morir. Sí. Y si pudieras dejarle un mensaje que nos escuchan, bueno, ya yo creo que ya todo lo tenemos claro, machacar. Así que, pero no sé si quieres decir algo más respecto como a la resiliencia, a no echarse a morir frente a los desafíos. Bueno, yo creo que todos los seres humanos hay momentos duros, hay momentos que dices, ¿sabes qué más? ¿Ya hasta cuándo? ¿Qué saco? Me voy a cambiar de pega, no sé, eso nos ha pasado en distintos minutos de la vida, todo en algún momento, porque sientes que hay un muro, ¿no es cierto?, al frente. Y yo lo único que digo es repetirme lo que aprendí de chiquitita, que hay que contar hasta 10, muy importante, y esperar a pasar la noche antes de reaccionar y tomar ninguna decisión. Ese es un muy buen consejo. Porque siempre... En ámbito profesional y personal. Exactamente. De repente las cosas parecen muy grandes al minuto, pero después sales, te tomas un vaso de agua, lo pones en perspectiva, te calma y dices, ay, ¿sabes qué más? Ya está. Sí, y ponerse en el lugar del otro. A veces uno ve las cosas, pucha, no me quiere escuchar, pero en realidad está tan preocupado de lo que está haciendo que no es que no te quiere escuchar, no puede. No tiene las capacidades al final. Sí. Vamos a entrar a un terreno más peligroso y es para conocer tu lado más dinámico. Te voy a hacer preguntas cortitas y lo primero que se te venga a la mente. Ya. Si no fuera ingeniera, ¿qué serías? Arquitecto. Si hoy pudieras hablar con la Mariana que recién egresó, ¿qué consejo le darías? Redes. Ajá, bien, buen consejo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? La escucha. Si tuvieras que describir tu vida laboral en una palabra, ¿qué dirías? Esfuerzo. ¿Algún talento oculto que nadie sospecha? La escritura. Me encanta escribir, pero nunca escribo. Desde hace muchos años que no escribo. ¿Pero así como poema? Poema. Qué lindo. Me encanta la poesía. ¿Cuál es tu grupo o cantante favorito? Pink Floyd. ¿Cuál es tu libro favorito? Dove il cuore ti porta. Wow. Donde el corazón te lleve. ¿Qué prefieres, el río o el mar? El mar. Yo también. ¿Tu podcast favorito? Además de este, claramente. Oye, mira, me gustan mucho los de cocina. Me gustan mucho, fíjate, los de cocina. Y bueno, este escritor, crítico, Warner. Ya. Me gusta mucho. Buenísimo. Sí, film. ¿Tienes algún referente humano que te inspire? Einstein
para mí es un referente en muchos sentidos. Es un ingeniero que salió de la caja, se dedicó a la física, que tenía problemas al principio, que pensaban que tenía problemas de lenguaje y, en fin, tantas cosas, ¿no es cierto? Que era judío, era segregado. Y logró vencer todas esas barreras y salir adelante. Y Marie Curie. Marie Curie fue una cuestión impresionante, la Marie Curie. ¿Café cargado o té relajante para pensar mejor? Café cargado. ¿Algún sueño que te quede por cumplir o que te esté rondando últimamente? Hacer clase. ¿Ser profesora? Sí. Mira. Bueno, para ir cerrando, nos gustaría mirar un poquito para el futuro, hacer unas preguntas de cierre. En tu experiencia, ¿qué tecnologías están cambiando la forma en que las empresas usan el agua? Todas las tecnologías en minería, las tecnologías que tienen que ver con el uso de menos agua, es decir, la lixiviación para sulfuros, por ejemplo, yo creo que eso es tremendamente importante. Hay distintas tecnologías en esto, ¿eh? Cada gran minera está investigando, está buscando alternativas y están patentadas esas alternativas, pero sea cual sea la tecnología, lograr procesar con una minería más seca es fundamental, fundamental. ¿Cuál sería el mejor consejo que le podrías dar a la gente que nos está escuchando respecto al agua para despedirnos? La eficiencia. Por favor, cierren la llave, cambien sus grifos de alto consumo, no dejen corriendo el estanque del excusado. Se está acabando el agua y no nos damos cuenta. Se está acabando el agua y cada pequeño acto tiene un impacto y un efecto multiplicador, porque si tú partes cuidando la llave en tu casa o en tu oficina, eso genera conciencia y se traspasa a los ámbitos más industriales, o sea, como eso de cuida las monedas, que el banco que te va a cuidar la cuenta, los dólares, no sé. En el agua pasa lo mismo. Cada acción cuenta. Cada acción cuenta, sí. Bueno, agradecemos a Mariana por su tiempo, por habernos acompañado hoy día, por su historia, por sus anécdotas. Todo lo que aprendimos respecto al agua, claramente es una mujer de agua. Así que muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros y lo esperamos en el próximo capítulo de Ponte Técnico, pero no tanto.